Ya. Sonia Gutiérrez está. No está. Alison Pacheco. Presente. Álvaro García. Dice, él tiene choque de materia. Choque, ya. Sí, sí, me escribió. Sí, dice. Ya. Arias Oscar. Javier Iriarte. Presente, Lice. Ya. Gabriela Hinojosa. José Luis Sarabia. Presente, Lice. Ya. Ibáñez. Está Ibáñez. Leifi. No está Mauricio Ibáñez. José David. José David está. Presente, dice. Ya. ¿Alguien que no haya llamado a la lista? ¿Alguien que no esté en la lista? Yo, Lice López Montesinos. ¿Estás en listas o es la primera? Debe ser tu primera Sí, estoy en clase. lista. Sí, Ah, estoy no, en pues sí, lista. sí, aquí está. Está bien. ¿Ya alguien más que... ¿Alguien más? Ya, a ver. Retomando lo que... el ejercicio de hace rato de la binomial, o diría de la Poisson, ¿sí? Tenemos este otro ejemplo. El otro ejemplo, habíamos hecho menor a 3, este otro ejemplo. Lo que les decía, ¿no? Que el tiempo, en este caso hora, está ligado al dato, al valor, ¿sí? A ver, lo están entrando tarde, por favor, al final vamos a arreglar su asistencia, ¿ya? Entonces dice, atiende en promedio 3 personas por hora. Entonces ya sabemos que esta lambda es 3 personas, la E es constante, ¿sí? Y además dice la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que una determinada hora atienda exactamente 2 personas? Entonces, X, aquí no hay que hacer, solo hay que hacer X igual a 2 y nada más, ¿sí? Entonces, haciendo X igual a 2, tenemos esto, 2.7183 elevado a la menos 3, porque lambda es 3, por lambda, que es 3 elevado a la X, que es 2 en este caso. X es 2 y factorial de 2. Esto, si ustedes verifican, a ver, alguien por favor, su maquinita de calcular, 0.2240, que es la probabilidad. ¿Alguien tiene? Sí sale, Lice. Sí, ya, entonces sería 22.40%, ¿no es cierto? Es la probabilidad de que atienda a 2 personas, el asesor comercial, ¿no? El B, a ver, el inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que una determinada hora atiendan menos de 2 personas? En este caso, ¿cuántas que tendrían que hacer? Ustedes lo van a hacer la B, es el inciso B, ustedes van a resolver. ¿Cuánto sería? Menos de 3 tendrían que hacer de X igual a 1 y X igual a 0, ¿no? De 0 y 1 tendrían que hacer menos de 2, dice. Sí, en una determinada hora atiendan menos de 2 personas. Entonces, de X igual a 0 y X igual a 2. Y lo suman eso, como hemos hecho en el anterior ejercicio. ¿Sí? Como hemos hecho en este ejercicio. ¿Sí? En este ejercicio hemos sumado de los 3. En este caso tendrían que sumar de 2. De X igual a 1 y de X igual a 0 y X igual a 1. ¿Ya? Bien. Vamos a entrar ahora a hacer la distribución, la hipergeométrica, que es otro tipo de distribución de probabilidad de variable discreta, ¿sí? Entonces esto va a emerger o va a salir, dice, cuando mostramos sin reemplazo de 2, cuando se hagan 2 conjuntos de datos, ¿ya? 2 conjuntos o 2 subconjuntos de datos. Después, cuando vayamos a hacer el ejemplo, vamos a explicar mejor esto. Entonces, tendremos una fórmula general. A ver, un segundito, esto está dividido, lo vamos a llevar hacia abajo. Ya.
Entonces, esta fórmula ahí está. Todos estos de aquí, jóvenes, son combinatorios. Esto se llama distribución hipergeométrica. Todos estos son combinatorios. ¿Recuerdan cuando hacíamos los combinatorios en la distribución binomial? Es lo mismo. Esto es combinatorio de A en X, ¿sí? Por multiplicado un combinatorio de n mayúscula menos A, n minúscula menos X. Y dividido entre este combinatorio. Todos estos son combinatorios, ¿sí? De n en X. Ya sabemos sacar directamente los combinatorios, ¿no? ¿Cómo era? Estaba en las maquinitas de calcular, estaba en Shift, creo que era división, ¿no? Ese combinatorio de R en X, creo que está en algunas máquinas está R en X o X en R, ¿sí? Esos combinatorios. Por lo tanto, esos combinatorios ustedes pueden sacar, ¿sí? Directamente de la máquina, ¿ya? De esto, el plantearse la pregunta es, ¿ya? A ver, aquí les he puesto, esta N mayúscula es el tamaño de la población. A ver, cuando vean la próxima, me imagino que después del primer parcial ya vamos a entrar a hacer, nos vamos a abocar a hacer toda la parte de teoría de muestreo, ¿sí? Toda la parte de teoría de muestreo, nos vamos a abocar a hacer teoría de muestreo, ¿ya? Entonces, estos son combinatorios, ¿ya? Estos son combinatorios que después vamos a resolver ustedes directamente a la máquina y pueden introducir eso. N es el tamaño de la población. Siempre la N mayúscula, jóvenes, es el tamaño de la población. Cuando vayamos a ver teoría de muestreo, vamos a explicar cada uno de estos símbolos que vamos a dar, ¿ya? Entonces, N siempre es el tamaño de la población. Y N minúscula es el tamaño de la muestra. Creo que habíamos hecho, bueno, esto debía ser en estadística los anteriores semestres. N minúscula siempre es el tamaño de la muestra. Ya habíamos dicho que la población es un conjunto grande de elementos, ¿no es cierto? Y la muestra es una parte de la población, una parte o una porción de la población total, ¿sí? Eso también creo que habíamos hablado al principio, ¿ya? Entonces siempre la N mayúscula es el tamaño de la población y la N minúscula es el tamaño de la muestra. A partir del próximo tema, cuando ya para el segundo parcial, vamos a ver toda la parte de teoría de muestreo, ¿sí? Vale decir, la estadística inferencial, ¿no? Habíamos dicho que la estadística se divide en dos. La estadística descriptiva es todo lo que han hecho ustedes en el anterior semestre en estadística, y la estadística inferencial o teoría de muestreo. Entonces, a partir del próximo tema es sumamente importante cuando vayamos a hacer teoría de muestreo, ¿no? Bien, entonces esta A mayúscula de aquí es el número de éxitos que se dan en la población, N menos A es el número de fracasos que se dan en la población, X es el número de éxitos que se dan en la muestra, y N menos X es el número de fracasos que se den en la muestra. Vale decir, esto es lo que acabamos de hacer ahora. Esto es N mayúscula menos A, esto es N minúscula menos X. Entonces, esta es la fórmula de la distribución hipergeométrica. Repito, es una distribución de variable discreta, ¿sí? Bueno, a ver, todos estos dos, esto y esto son combinatorios, que ustedes pueden hacer directamente en la máquina de calcular y sacar. Ya, a ver, vayamos a hacer un ejemplo. A ver, en el ejemplo, para utilizar esta distribución hipergeométrica, dice, se sabe que de 10 aspirantes a la universidad, 6 son del interior del país, ¿ya? Entonces, si se selecciona 4 aspirantes aleatoriamente, ya saben ustedes, todo lo que se selecciona aleatoriamente, porque esa es la característica de una muestra, ¿sí? Las características de una muestra es que las muestras para ser elegidas de la población total se eligen al azar, aleatoriamente, ¿sí? Entonces, ya sé que la N minúscula va a ser 4, porque dice si se selecciona a 4 aspirantes aleatoriamente, ¿ya? Entonces, hallar la probabilidad de que 2 sean del interior del país, o claro, del interior, del exterior en este caso, ¿no? La población. Sí, esto es X, a ver, esto no es del interior, vamos a modificar esto. Del interior del país. Ah, está bien, del interior, ¿no? Va a decir de otra ciudad, ¿ya?
A ver, ¿dónde está el puntero? Ahí está. Entonces, de esto lo fundamental es darse estos datos. ¿Cuál es A? ¿Cuál es el tamaño de la población? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? ¿Y cuál es X? ¿Sí? Para luego reemplazar. Entonces, ahí está. ¿Cuál sería el tamaño de la población? Si tengo esto, la N mayúscula, ¿cuál sería? ¿Qué valor sería? 10. 10, ¿no es cierto? Porque hay 10 aspirantes a la universidad. ¿Sí? 10 aspirantes a la universidad. De estos 10 aspirantes, sabemos que que 6 son del interior del país. ¿Sí? 6 personas vienen del interior. ¿Ya? O 6 estudiantes en este caso. Ahora, entonces, estos 6 va a ser la letra A. ¿Ya? La probabilidad de éxito. Porque sé que de estos 10, 6 son del interior. ¿Ya? Ahora dice, si se selecciona 4 aspirantes aleatoriamente, y le estoy diciendo todo lo que se selecciona aleatoriamente o al azar de una población es una muestra. ¿Y qué es la muestra? Siempre la simbolizamos con una N minúscula. ¿Ya? Entonces la N minúscula es 4. ¿Sí? De estos 10 estamos seleccionando aleatoriamente 4. ¿Ya? Ahora siempre la X, os había dicho, viene de la pregunta, ¿sí? ¿Sí? Ahora dice aquí, hallar la probabilidad de que 2 sean del interior del país. Por lo tanto, X es igual a 2. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar en esta fórmula los datos, estos datos, ¿sí? Y aquí los tengo reemplazados, ¿ya? Entonces, la fórmula me dice A en X. ¿Cuánto vale A? 6. ¿Cuánto vale X? 2. 6 en 2. Entonces, de esto vamos a hacer un combinatorio de 6 en 2. Ahora, la otra parte dice N mayúscula menos A mayúscula, ¿sí? Sé que N mayúscula es 10 y A es 6, entonces sería 10 menos 6, ¿no es cierto? Ahí está, 10 menos 6. El otro combinatorio, N minúscula menos X. N minúscula, ¿cuánto es? 4. X es 2, entonces sería 4 menos 2, todo esto, ¿no? 4 menos 2, 4 menos 2. Finalmente, dice N mayúscula, combinatorio de N mayúscula en N minúscula, ¿no? Entonces, la N mayúscula sé que es 10. La N minúscula sé que es 4. Entonces, va a ser un combinatorio de 10 en 4. Ahí está, de 10 en 4. Listo. A ver, se supone, a ver, primero, este combinatorio de 6 en 2, a ver, alguien, por favor, alguien saque en su máquina de calcular. Vamos a verificar si es 15. Sale 15, Lice. ¿No? 15, Lice. Está bien, ¿no? De 6 Lice está bien. Ya, entonces son 15. Ahora, este 6 sale del proceso de esto. Primero tendría que hacer la resta, ¿no? 10 menos 6, ¿cuánto es? 10 menos 6, 4, ¿no? 4. Sí, sale Lice 6. 4 menos 2, 2. Entonces sería un combinatorio de 4 en 2. ¿Sí? Porque tengo que hacer la resta aquí. Ya tengo que hacer la resta. 10 menos 6 es 4. Ya sé que va a ser 4 aquí. Y 4 menos 2 es 2. Entonces va a ser un combinatorio de 4 en 2. Ese combinatorio de 4 en 2 seguramente me va a salir 6, ¿no? Listo, finalmente. Finalmente dice un combinatorio de 10 en 4. ¿Cuánto sería eso? A ver, verifiquen. 210. ¿Sí? Es 210, Lice. 210, ¿no? Combinatorio de 10 en 4. Le hice una pregunta, ¿no hay que sacar factoriales de cada uno o cómo está haciendo eso? Es que ya estamos haciendo directamente en la máquina de Sí, sí, calcular. ¿No? La máquina. Se haría con la fórmula que hemos hecho en la anterior clase. Tendría que hacer por ejemplo, este combinatorio de 10 en 4. Su fórmula es factorial de n dividido entre n menos x factorial por x factorial. Claro, podríamos utilizar la fórmula. Por eso les di la fórmula al principio, ¿no? Cuando hacíamos la distribución binomial. ¿Sí? Pero ya no lo vamos a hacer es factoriales. Podemos sacar directamente en la máquina. Una ¿Sí? fórmula. Claro. Ya no utilizar la fórmula, sino directamente este combinatorio sacar en la máquina de calcular. Porque este combinatorio tiene una fórmula, ¿no?
sería factorial de 10 dividido 10 menos 4 factorial por 4 factorial. Sería la fórmula. Que tiene esa fórmula hemos hecho cuando estuvimos haciendo la distribución de probabilidad de variable, o diré la distribución de probabilidad de la binomial, ¿sí? Pero yo les he puesto eso para que sepan de dónde sale un combinatorio y su fórmula. Pero eso no lo vamos a hacer ya eso, y lo vamos a utilizar en la máquina de calcular, porque la máquina de calcular saca directamente los combinatorios, ¿sí? Ahora, de máquina a máquina varía, ¿sí? En algunos, en la mayoría, pero está en el shift y la división, creo que es, ¿no? Combinatorio, no sé, en N en R creo que está, o en N en X, no sé, una vez. Pero es lo mismo, ese combinatorio es lo que tienen que utilizar, ¿ya? Ahora, si no tienen una maquinita de calcular científica, van a tener que utilizar nomás, pues, la fórmula, ¿no? De 10 con 10 factorial, pero sería bueno que nomás consigan una maquinita, esas maquinitas, ya habíamos hablado de esto, esas chutitas que hay que cuestan 30 bolivianos, y tienen todo eso, ¿sí? Tienen todo eso, combinatorios, tienen eso, ¿ya? Entonces, el producto de 15 por 6 dividido entre 210 me da 0.4286, que esta es la probabilidad. No es mayor a 1, tampoco es negativo, ¿no? Lo multiplicamos por 100, esta probabilidad, para expresar en forma porcentual, decimos 42.86%, que es la probabilidad de que 2 aspirantes a la universidad sean del interior del país, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el inciso. Bueno, no tiene, solo hay un inciso esto, ¿no? Es solo el A, ¿ya? Solo sería el A, ¿no? Entonces, Dicen una consulta. sí, dime. Si en el caso, en la pregunta dijera del Ya. exterior del país, en No, ese caso A sería 4. no. Vamos a hacer un ejemplo similar a eso. Ya, voy a hacer un ejemplo ahora. Vamos a hacer eso a esa duda. Pero no hay ese caso aquí, solo son del interior. Puedo preguntar del exterior, por ejemplo, puedo decir de 10 personas que están, o de 10 aspirantes, puedo decir, no sé, 6 son del lugar de origen y 3 son del exterior. ¿Sí? 6 son del lugar, de 10 aspirantes, 6 son del lugar de origen y 4 son del exterior. Sumados los dos da los 10, ¿no es cierto? Ahí puedo hacer la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que sean del exterior? Entonces, A va a variar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea del interior? A va a variar. Exactamente tengo un ejemplo de eso en el próximo caso, ¿ya? Ahí nos van a dar cuenta. Por eso es lo importante de esto, es saber plantearse cuál es la N mayúscula, cuál es la N minúscula, y de acuerdo a eso plantearnos A. ¿Cuánto va a ser A? ¿Ya? A ver, iremos a ver ese caso que dice Dayan. ¿Tenemos otro ejemplo? No hay otro ejemplo. ¿Dónde está ese ejemplo? Liz, en la parte que ha elegido Sí. en el tema de N, tamaño de población, tamaño Sí. de la muestra. Sí. O sea, ¿eso cómo lo hizo realmente? Porque sí entiendo que N10, los 10 aspirantes son el tamaño, digamos, de la población. Sí. Pero ¿cómo ha elegido el tamaño de la muestra? Eso sí, Porque dice así, aquí dice, fíjate, a ver, aquí dice de 10 aspirantes, ya sé que 10 aspirantes es el total de la población, ¿no? Sí. 10, N mayúscula. Ahora, todo lo que se selecciona aleatoriamente es el tamaño de la muestra, ¿sí? Porque la característica de la muestra es eso, que son elegidos aleatoriamente. Por eso, cuando vayamos a hacer teoría de muestreo, hay un tipo de muestreo que haces, el muestreo aleatorio simple. Aleatorio, dice. Muestreo aleatorio simple. Después hay otro muestreo por conglomerados, por el muestreo estratificado, ¿no es cierto? Nosotros por eso dice muestreo aleatorio, porque todo lo que se selecciona aleatoriamente, ¿sí?, es el tamaño de la muestra, vale decir la N minúscula. De ahí hasta ¿Y la 6 qué sería, perdón, dice? ¿Cuál? La 6. La 6, la probabilidad de éxito. De estos 10 aspirantes, sabemos, por eso es probabilidad de éxito, sabemos que 6 son del interior, ¿sí? Entonces siempre A va a ser esto, ¿sí? Y la X siempre sale de la interrogante.
de la pregunta. Esta X de aquí, porque hay una X aquí, de A en X, por ejemplo, sale de las preguntas o de los incisos, ¿sí? Que yo los voy a plantear. En este caso, X va a salir 2. ¿Sí? Por eso hemos puesto aquí X igual a 2, porque es la interrogante, ¿ya? Lo que me estoy extrañando es que no sé dónde tengo otro ejemplo. ¿Dónde tengo este ejemplo? A ver, vamos a ir a un segundito, por favor. A ver. Aquí tengo ya les había dicho que tengo otra práctica sobre esto mismo, sobre Poisson y sobre hipergeométrica tengo otra práctica. Aquí creo que está. Aquí está. Sí, aquí tengo varios ejercicios, ¿ya? Varios ejercicios que ustedes lo van a resolver. Pero vamos a resolver esta. Ahí está. Aquí está algo similar a lo que decía, la pregunta que hacía Diana, ¿sí? Dice, en una sección de una oficina existen 8 empleados, ¿sí? 8 empleados, hombres y 6 mujeres, ¿ya? Aquí no estoy dando la población total, la N mayúscula, pero sobreentiende que estos 8 más estos 6 va a ser la población total, ¿no es cierto? La N mayúscula. ¿Sí? Ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar 6, ¿sí? Al seleccionar 6 empleados, ya sé que no estoy poniendo aleatoriamente aquí. Podría haber puesto aleatoriamente. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar aleatoriamente? Esa es la muestra. Correcto. Aleatoriamente. Son 6 muestras, ¿no? Sí, claro. Claro, todo lo que se selecciona, pondremos aleatoriamente, ¿ya? Más específico es eso. Aleatoriamente, 6 empleados sean 6 empleados que se eligen al azar. Ahora vienen los incisos, ¿sí? 2 sean hombres. ¿Cuál creen que tendría que ser A? ¿Qué valor? 5. No. Si hay 6 empleados hombres, ahí está. 6 empleados hombres. Entonces, 2. no, entonces 14, Lice. va a ser 8. 8, Lice. Claro, 8. A va a ser 8, justamente lo que decía Dayana. A va a ser 8. Porque estoy preguntando, aquí por eso los he puesto subrayado. La probabilidad de que 2 sean hombres. Entonces, ya sé que la N mayúscula, aquí vamos a ir poniendo. La N mayúscula va a ser 8 más 6, ¿cuánto es? 14. 14. Ya sé que la población total es 14. De estos 14, sé que hay 8 hombres. ¿Sí? Sé que hay 8 hombres. Entonces, la pregunta me dice, ¿cuál es la probabilidad de que 2 sean hombres? Por eso lo estoy subrayando aquí. Eso es de hombres. Entonces, A va a ser igual a 8. ¿Sí? Porque hay 8 hombres. N, ¿cuánto sería? ¿Cuánto se elige aleatoriamente? Aquí les he aumentado. 6. 6, ¿no es cierto? ¿Puedes explicar de nuevo eso de Sí. la probabilidad de éxito de 8? Ya, Esa es la A, listo. ¿no? Sí, ya. Entonces, dice, sé que en una sección hay 8 empleados hombres y 6 mujeres. ¿Ya? 8 hombres y 6 mujeres. Y en total, la N mayúscula, el tamaño de la población, van a ser los 14. Pero dice la pregunta, dice, ¿cuál es la probabilidad, ¿sí?, de que 2 sean hombres? De que 2 sean hombres. Entonces, ¿cuántos hombres hay? 8. Entonces, eso va a ser A. ¿Sí? Eso va a ser A. ¿Y X? ¿Cuál sería X? ¿Cuál sería X? Aquí 2. claro, 2. Es la pregunta. 2. Ahora, el inciso B, fíjense el inciso B. ¿Dónde va a estar la diferencia? Dice 3 sean mujeres. 3. Entonces, aquí les he puesto aquí. Aquí va a seguir siendo lo mismo, ¿no?
No, no es esto. Es solo... Claro, está bien. Va a seguir siendo lo mismo 14. ¿Sí? En la población. Ahora va a variar aquí cuánto tendría que ser A. 6. Lógico, porque aquí está en la pregunta, dice, hay 6 mujeres. Entonces, por eso, ¿cuál es la probabilidad de que de esas 6 mujeres, 3 sean, ¿no? 3 exactamente sean mujeres de este total, o de este subtotal, si quiere. Entonces, hace rato, en el primero, en el inciso A, dice, 2 sean hombres. Entonces, ¿cuántos hombres en total hay? 8, ahí está. Entonces, A va a ser 8. Aquí, en este caso, 3 sean mujeres. Entonces, A va a variar. ¿Sí? A va a ser 6 porque hay 6 mujeres. N va a seguir siendo lo mismo. ¿Cuánto era N? 6. N6. ¿Sí? N6. ¿Y cuánto sería X? La pregunta, ¿no? 3. X3. 3. Listo. ¿No? ¿Ha sacado 2 datos 2 veces? No. Estoy haciendo la diferencia que hay entre estos dos. ¿Sí? Ahora vamos a resolver uno por uno. ¿Ya? La diferencia estoy haciendo. No es que estoy dando 2 veces datos. Voy a Hay resolver hecho otro dato, pero con el de mujeres, ¿no? Claro, ese va a ser el mujeres. inciso B. Quería que vean la diferencia. La diferencia de por qué pongo A en este primer caso 8, porque la pregunta del inciso A dice hombres, que sean hombres. ¿Y cuántos hombres hay? Hay 8 empleados hombres. Y en el inciso B que sean 3 mujeres. 3 mujeres. Entonces, A va a ser 6. Claro, va a ser 6. Vale, Porque gracias. aquí tenemos 6 mujeres. Va a haber otro ejercicio de esto, ¿sí? Vamos a hacer otro ejercicio de esto. Entonces, utilizando la fórmula, entonces A en X, ¿cuánto vale A? 8, X es 2, 8 en 2 sería, ¿no? Aquí sería 8 en 2, 8 en 2, ¿sí? Combinatorio. Aquí sería N mayúscula menos A, N mayúscula 14 menos A, 14 menos 8, ¿no? 14 menos 8. Menos 8. Finalmente, el de abajo es N minúscula en X. N minúscula es 6 en 2. Entonces sería 6 en 2. 6 menos 2, ¿no? 6 menos 2. Finalmente aquí sería lo mismo que era hace rato, ¿no? No, en este caso son 14, ¿no? La N mayúscula es 14. Sí, la N minúscula es 6. ¿Sí? ¿Alguien tiene los datos de esto? A ver. 8 en 2, ¿cuánto es? ¿Alguien tiene 8 en 2? 28. 28. ¿Sí? ¿Alguien tiene 14 menos 8, cuánto es? 6, ¿no? 6, ahora es 6 menos 2, 4. 6 en 4, ¿cuánto sería? 15. 15. Finalmente, esto es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto sería el de 10? No, 10 no es 210, estoy confundiendo. ¿Cuánto sería 10 en 2? ¿O cuánto sería 14 en 6? 3003. Me sale. 3003, ¿así? Sí, licenciado. Ya, listo. 28 por 15 dividido entre 3003. Eh, 0,14. 0. No nos estamos equivocando, cuidado que no estemos equivocando. 14. Alguien si saca 0 de que 15, 0,13, no hay problema. Entonces 0.14, ¿no? 0.14 por 100, esto lo multiplico por 100 para expresarlo en forma porcentual, por 100 me da 14%, o diré, claro, 14%, que es la probabilidad de que 2 sean hombres. ¿Ya? Ahora el otro. A ver, nos queda menos de 2 minutos, jóvenes. No nos va a alcanzar tiempo, pero igual podemos ir, ya tenemos esto.
A ver, ¿cuánto vayan a sacar ustedes? Aquí ya tienen los datos. A ver, copien rapidito, n igual a una hojita mientras grabe el próximo Zoom para entrar en el tercer Zoom para hacer. Ustedes copien a ver y cuánto va a ser el resultado. N es igual a 37,30 le hice. ¿Cuánto? 37,30% me ha salido. A ver, esos los demás verifiquen, por favor. Verifiquen eso. N es 14, A es 6 y N es 6 y X igual a 3. 3 mujeres. Se nos va a cortar el Zoom, jóvenes. Entonces, en el próximo Zoom, vamos a resolver esto y tengo que mostrarles la práctica más, ¿ya? En el próximo Zoom. Dentro de unos 5 minutitos, por favor, jóvenes. Ya, se nos va a cortar este segundo Zoom cualquier rato. Ya, entonces vamos a terminar de hacer este inciso B y les voy a mostrar ahí 2 o 3 ejercicios más aquí, en este ejemplo, y después les muestro la práctica que van a resolver para la próxima semana. ¿Ya? Entonces, dentro de unos 5 minutitos, por favor, jóvenes. Si no, se nos va a cortar a la mitad del Zoom.